Dicen que el bosque está lleno de bestias salvajes, de lobos hambrientos y osos despiadados que pueden destrozarte en un abrir y cerrar de ojos. Yo crecí entre ellos, aprendí a respirar su mismo aire y a dormir bajo su guardia. Pero qué ironía tan cruel tiene el destino, las verdaderas bestias no tienen garras ni colmillos, ni viven en la espesura de los árboles. Las peores bestias caminan en dos piernas, visten trajes de seda italiana, huelen a perfume caro y te juran amor eterno mientras cavan tu tumba con una sonrisa en los labios. Si hubiera sabido que dejar mi refugio verde sería mi sentencia de muerte, me habría dejado devorar por los lobos de mi padre antes que entregarle mi corazón a él. Mi nombre es Valeria, y esta es la historia de cómo perdí mi alma para poder recuperarla a sangre y fuego. Todo comenzó mucho antes de mi tragedia personal, en un lugar donde el tiempo parece detenerse. Imaginen un océano verde e infinito, el bosque de la niebla, un rincón olvidado en las montañas del norte donde la civilización es solo un rumor lejano. Allí, un hombre y un perro avanzaban entre la maleza. El perro, un animal imponente de pelaje gris plateado, parecía un espíritu del bosque, un guardián silencioso llamado Sombra. No era una mascota, era una extensión de la voluntad de su amo. Y el amo, para sorpresa de cualquiera que los viera desde lejos, no era un rudo leñador barbudo, sino yo. Valeria. A pesar de mi apariencia frágil, con mis rizos dorados escapando de un gorro de lana y mi rostro de niña que apenas conocía el maquillaje, yo era la reina de ese dominio salvaje. Mis botas estaban cubiertas de barro, mi mochila pesaba como una cruz, pero mis pasos eran ligeros. No caminaba por el bosque, fluía con él. Ese instinto no lo aprendí en los libros, lo llevaba en la sangre. Mi padre, Ricardo, era el guardabosques principal de la reserva, un hombre tallado en la misma madera dura de los robles centenarios. Mi abuelo, Tomás, había sido igual. Los hombres de mi familia no elegían el bosque los elegía a ellos. Eran los espíritus guardianes, hombres que preferían el silencio de los pinos al ruido de las ciudades. Mi padre, Ricardo, solía soñar con ser piloto o capitán de barco cuando era joven, quería conquistar el mundo. Pero el destino tiene un sentido del humor muy particular. Cuando se fue a la ciudad a estudiar ingeniería forestal, juró que nunca volvería a encerrarse en la soledad de la montaña. Pero allí, en la jungla de asfalto, conoció a Elena. Mi madre. Elena era todo lo contrario a él. Una chica de ciudad, delicada, una bióloga apasionada con ojos que brillaban más que las estrellas del norte. Cuando mi padre la llevó a conocer a los abuelos, mi abuelo Tomás pensó que la chica no duraría ni 2 días. Mírala, hijo, le dijo con preocupación. Es una flor de invernadero. El primer viento del invierno la romperá. Pero se equivocaron. El amor hace que las raíces crezcan en los lugares más inesperados. Mi madre no solo sobrevivió, sino que floreció. Se enamoró de la rudeza del paisaje, de la honestidad brutal de la naturaleza y, sobre todo, se enamoró perdidamente de mi padre. Dejaron la ciudad, reconstruyeron la vieja cabaña del guardabosques y crearon su propio paraíso. Y de ese amor improbable, nací yo. Fui una decepción al principio, debo admitirlo. Mi abuelo esperaba un varón, un heredero fuerte para continuar la dinastía. En cambio, obtuvo una niña rubia de ojos dorados. Pero pronto se dieron cuenta de que el bosque no distingue géneros. Crecí salvaje y libre, corriendo con la manada de perros de mi padre, aprendiendo a leer el viento y a escuchar el susurro de la tierra antes de aprender a leer el abecedario.
Pero la felicidad en este mundo es un préstamo, nunca un regalo, y siempre te cobran intereses altísimos. El verano en que cumplí 12 años, el cielo se tiñó de rojo. Fue un año extraño, una sequía bíblica que convirtió el bosque en una caja de cerillas. La tensión se podía masticar en el aire. Los pájaros dejaron de cantar y nuestros perros, siempre tan valientes, gemían por las noches, oliendo la muerte que se acercaba. Y entonces, el infierno se desató. El gran incendio. Recuerdo el humo, denso y asfixiante, tapando el sol hasta convertir el día en una noche perpetua de ceniza. Mi padre y mi abuelo luchaban contra las llamas como titanes desesperados. Mi madre, Elena, con su corazón demasiado grande para su propio bien, se negó a quedarse atrás. Quería ayudar a salvar a los animales, quería estar al lado de sus hombres. No te preocupes, Ricardo, le dijo a mi padre con esa sonrisa que podía iluminar la oscuridad. Volveremos pronto. Esas fueron las últimas palabras que mi padre escuchó de ella. El fuego, caprichoso y cruel, los rodeó en un valle ciego. Encontraron sus cuerpos 2 días después, abrazados, cubiertos por una manta de ceniza gris, junto a 2 de nuestros perros leales que no los abandonaron ni en el final. Ese día, el fuego no solo consumió hectáreas de bosque, incineró el alma de mi padre. Ricardo sobrevivió, pero el hombre que era murió junto a su esposa. Se volvió gris, silencioso, una sombra que deambulaba por la casa vacía. Si no se dejó morir, fue solo por mí. Porque yo, con mis 12 años y mis ojos idénticos a los de mi madre, era lo único que lo ataba a este mundo. Los años pasaron, cicatrizando la tierra pero no nuestros corazones. Me convertí en una mujer, fuerte por fuera pero con un vacío inmenso por dentro. Mi único consuelo era Sombra, el cachorro que mi padre me regaló poco después del incendio. Sombra y yo éramos inseparables, él era mi pañuelo de lágrimas y mi escudo contra la soledad. También estaba Mateo, mi amigo de la infancia, el vecino del pueblo. Mateo, con su amor simple y transparente, siempre intentando hacerme reír, siempre mirándome con esa adoración muda que yo, en mi ingenuidad, decidí ignorar. Para mí, Mateo era solo un hermano, un compañero de juegos. No sabía entonces que el amor tranquilo y seguro es el único que realmente vale la pena. Yo buscaba tormentas, y vaya si las encontré. Cuando cumplí 18 años, mi padre tomó una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Vete, Valeria, me dijo una noche, con la voz ronca y la mirada fija en el fuego de la chimenea. No quiero que te pudras aquí conmigo. Este bosque me lo quitó todo. No dejaré que te quite a ti también. Tienes el apartamento de tu abuela en la capital. Vete. Estudia, vive, enamórate. Sé libre. Intenté protestar, lloré, le supliqué que no me echara. Pero Ricardo era una roca. Me envió a la ciudad, lejos de los árboles, lejos de la tumba de mi madre, lejos de la seguridad de Sombra y de la mirada triste de Mateo. Llegué a la capital con el corazón en un puño y una maleta llena de ropa pasada de moda. La ciudad era una bestia diferente, ruidosa, brillante, indiferente. Me matriculé en la facultad de veterinaria, intentando mantener un vínculo con mi vida anterior. Durante 3 años, fui una extraña en tierra extraña. Me adapté, sí. Aprendí a caminar con tacones, a maquillarme, a sonreír en fiestas aburridas, pero por dentro seguía siendo la chica salvaje que corría con los lobos. Y entonces, apareció él. Damián.
Fue en mi tercer año. Yo estaba en una galería de arte, arrastrada por una compañera de clase, sintiéndome fuera de lugar como un oso en una tienda de cristal. Estaba mirando un cuadro abstracto que no entendía, cuando una voz profunda y aterciopelada sonó a mi espalda. «Tienes algo inusual, ¿sabes?», dijo la voz. Me giré y me encontré con la mirada más intensa que había visto jamás. Damián era perfecto. Alto, con un traje que costaba más que la camioneta de mi padre, cabello oscuro y una sonrisa que prometía secretos deliciosos. No era guapo de una manera convencional, tenía un aire peligroso, una seguridad arrogante que me desarmó al instante. «Perdón, ¿nos conocemos?», balbuceé, sintiendo que mis mejillas ardían. «No, pero deberíamos», respondió él, dando un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal con una confianza depredadora. «Miras ese cuadro no con admiración, sino con la paciencia de quien espera que suceda algo real. Tienes ojos de alguien que ha visto cosas más hermosas que un lienzo manchado de pintura. Tienes ojos de bosque». En ese momento, sentí un escalofrío. No de miedo, sino de una atracción fatal. No sabía que estaba mirando a los ojos de mi propio destructor. No sabía que Damián no veía en mí a una mujer, sino a una presa, un trofeo exótico para su colección, una ingenua chica de campo con una herencia que él codiciaba más que a mi cuerpo. Le sonreí. Y con esa sonrisa, firmé mi sentencia. Me dejé llevar por su encanto, por sus cenas en restaurantes de lujo, por sus paseos en coches deportivos. Me hizo sentir especial, me hizo olvidar el dolor del pasado. Escribía cartas a mi padre contándole sobre este príncipe azul, ignorando el silencio preocupado que llegaba desde el bosque. Ignoré incluso la reacción de Sombra la primera vez que llevé a Damián a casa de visita. El perro, que amaba a todo el mundo, se erizó y gruñó con una ferocidad que nunca le había visto. «Tranquila, amor», dijo Damián riendo, aunque sus ojos eran fríos como el hielo. «Los perros huelen el poder. Y a tu perro no le gusta que haya un nuevo macho alfa en la manada». Macho alfa. Debería haber corrido en ese instante. Pero estaba ciega. Poco después, Damián me propuso matrimonio. Fue de película, con un anillo de diamantes y promesas de un futuro brillante. Acepté. Pensé que la vida finalmente me estaba devolviendo todo lo que me había quitado en aquel incendio. ¡Qué estúpida fui! No sabía que el verdadero incendio estaba a punto de comenzar, y esta vez no habría nadie para salvarme. Dicen que el amor es ciego, pero yo creo que es algo peor. El amor es un anestésico. Te adormece, te hace ignorar las señales de alarma que gritan en tu cabeza, te hace justificar lo injustificable. Y cuando el efecto pasa, el dolor de la cirugía en carne viva es insoportable. Yo estaba a punto de despertar en medio de una operación a corazón abierto, y el cirujano no era otro que mi propio marido. La boda fue un evento de ensueño, o eso decían las revistas de sociedad. Para mí, fue una nebulosa. Damián se encargó de todo, absolutamente de todo. Yo solo era la muñeca que decía sí, quiero en el momento adecuado. Mi padre, Ricardo, no vino. Dijo que estaba enfermo, que el viaje era demasiado largo para su viejo corazón. Yo le creí. Ahora sé que no vino porque no podía soportar ver cómo entregaba mi vida a un depredador. Poco después de la luna de miel en las Maldivas, una llamada telefónica destrozó mi mundo de cristal. Era un oficial de policía del pueblo. Mi padre había muerto. Un infarto fulminante,
solo, en la cabaña, rodeado de sus perros. El dolor fue físico, como si me hubieran arrancado las extremidades. Lloré hasta quedarme vacía, hasta que no me quedaron lágrimas ni voz. Damián, el marido perfecto, estuvo a mi lado, sosteniéndome, consolándome. «Estoy aquí, mi amor», me susurraba. «Ahora yo soy tu familia. No te preocupes por nada». Qué palabras tan dulces. Qué mentira tan venenosa. Damián insistió en que vendiéramos la cabaña, los terrenos, el bosque, todo. «Es demasiado doloroso para ti, Valeria», decía con cara de preocupación. «Esos recuerdos te están matando. Además, mantener esa reserva cuesta una fortuna. Deberíamos venderla a esa empresa constructora que ha estado preguntando. Harán un complejo turístico ecológico, respetarán la memoria de tu padre». Yo estaba demasiado débil para luchar. Firmé poderes, firmé documentos que ni siquiera leí. Confiaba en él. Era mi esposo. ¿Por qué iba a dudar? Para ayudarme con la gestión de la herencia y la casa, Damián trajo a Lucía. La presentó como una antigua compañera de universidad, una abogada eficiente que necesitaba trabajo. Lucía era todo lo que yo no era, morena, sofisticada, con una sonrisa afilada y ojos que escaneaban todo como un código de barras. «Pobrecita», decía Lucía mirándome con una lástima que me revolvía el estómago. «Está destrozada. Damián, eres un santo por cuidarla así». Empecé a sentirme enferma. Constantemente mareada, cansada, confundida. Damián me preparaba tés especiales para los nervios, me daba pastillas que recetaba un médico amigo suyo. «Es por tu bien, cariño», decía mientras me veía tragar las píldoras que me convertían en un zombi. Pasaba los días durmiendo, flotando en una neblina gris, mientras ellos, Damián y Lucía, se hacían cargo de todo. Pero el cuerpo tiene memoria y el instinto de supervivencia, aunque dormido, nunca muere. Una tarde, me desperté con una sed atroz. La casa estaba en silencio. Se suponía que Damián estaba en una reunión de negocios y Lucía había salido a hacer compras. Me levanté tambaleándome, las piernas me pesaban como plomo. Bajé las escaleras descalza, evitando los escalones que crujían, un viejo hábito de mis días de caza en el bosque que ni las drogas pudieron borrar. Escuché voces en el despacho de Damián. La puerta estaba entreabierta. «Ya casi está hecho», impaciente, era la voz de Damián, pero no la voz suave que usaba conmigo. Era un tono burlón, arrogante. «La estúpida firmó el último poder ayer. En cuanto se transfiera la titularidad de los terrenos del norte, cerramos el trato con los madereros». Me congelé. ¿Madereros? ¿No era un complejo ecológico? «¿Y qué vas a hacer con ella?», preguntó Lucía. Escuché el tintineo de copas de cristal. «Internarla, supongo. O tal vez tenga un accidente, una sobredosis de pastillas por la depresión. Sería muy triste, pero creíble. Nadie extrañará a la chica salvaje. Estás sola en el mundo. Eres malvado, Damián», rió Lucía, una risa obscena y cómplice. «Por eso me encantas. ¿Brindamos? Por los millones de la madera y por nuestra libertad. Por nosotros. Y por la estúpida de Valeria, que nos ha hecho ricos sin levantar un dedo». El sonido de sus copas chocando fue como un disparo en mi cabeza. En ese instante, la Valeria que lloraba, la Valeria débil y enamorada, murió.
cayó muerta en el suelo del pasillo. Y de su cadáver emergió algo frío, oscuro y terrible. No grité. No entré a la habitación para confrontarlos. No hice nada que una esposa histérica de telenovela haría. En cambio, sentí como mi ritmo cardíaco bajaba. Mi respiración se volvió lenta y profunda. Mis manos dejaron de temblar. Retrocedí paso a paso, en silencio absoluto, subí a mi habitación y me metí en la cama. Cerré los ojos y fingí dormir. Cuando Damián entró horas después para comprobar si su muñeca rota seguía sedada, yo respiraba con el ritmo acompasado de los sueños profundos. Me besó en la frente. Sentí asco, un asco tan visceral que tuve que luchar para no vomitar allí mismo. Al día siguiente, esperé a que se fueran. Tiré las pastillas por el inodoro. Me vestí no con la ropa de marca que Damián me compraba, sino con unos jeans viejos y una chaqueta oscura. Necesitaba salir, necesitaba pensar, necesitaba un aliado. Recordé a Mateo, mi amigo de la infancia. Sabía que se había mudado a la capital hacía años y trabajaba en un bufete importante, pero yo, en mi estupidez y arrogancia de Nueva Rica, había perdido el contacto. Lo busqué en internet. Mateo Serrano, abogado penalista y financiero. La oficina estaba en el centro. Cuando entré en su despacho, la secretaria intentó detenerme, pero irrumpí como un vendaval. Mateo levantó la vista de sus papeles. Había cambiado, ya no era el niño flacucho, era un hombre serio, con gafas y hombros anchos. ¿Valeria? Su voz tembló. Se puso de pie de un salto. Dios mío, Val. Pareces un fantasma. ¿Qué te ha pasado? Me derrumbé. No lloré, simplemente solté todo. Le conté sobre la muerte de papá, las pastillas, la conversación, los madereros, el plan para internarme o matarme. Hablé durante 1 hora sin parar. Mateo escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la furia contenida. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Sabía que ese tipo era basura, murmuró. Val, escúchame bien. Tu padre. Ricardo me llamó hace 6 meses. ¿Qué? Lo miré atónita. Me llamó porque sospechaba de Damián. Me pidió que investigara. Damián no es un empresario exitoso, Valeria. Es un estafador. Debe millones en juego, tiene deudas con gente muy peligrosa. Se casó contigo porque eres su única salida. Tu bosque, esos árboles centenarios, valen una fortuna en el mercado negro de madera. Esa es su única forma de pagar sus deudas y salvar su pellejo. Sentí un frío polar en los huesos. No era amor, ni siquiera era deseo. Era una transacción comercial. Yo era una cuenta bancaria con piernas. ¿Por qué papá no me lo dijo? Susurré. Quería tener pruebas. Y quería protegerte. Me envió copias de los títulos de propiedad originales, testamentos antiguos, todo. Damián cree que tiene el control porque te hizo firmar esos poderes, pero Mateo sonrió, una sonrisa triste pero astuta. Tu padre fue más listo. Puso una cláusula en el fideicomiso. En caso de su muerte, los terrenos no se pueden vender sin la aprobación de una junta de conservación o sin tu firma presencial ante un notario específico del Estado, no los abogados comprados de Damián. Entonces, ¿todavía tengo el control? Sí. Pero él no lo sabe aún.
cree que los papeles que firmaste son suficientes. Cuando intente ejecutar la venta, se topará con una pared. Y ahí es cuando se volverá realmente peligroso. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré la ciudad gris, tan diferente de mi bosque verde. Damián quería guerra. Quería cazarme como a un animal indefenso. Pero olvidó una cosa: yo fui criada por el mejor cazador de la región. Yo sé cómo poner trampas. Yo sé cómo esperar en la oscuridad. Valeria, no puedes volver allí, dijo Mateo, acercándose. Es peligroso. Quédate en mi casa, iremos a la policía. Me giré y lo miré a los ojos. Mateo retrocedió un paso. Dijo después que en ese momento no vio a su amiga de la infancia, sino a una loba acorralada que había decidido morder. No, Mateo. La policía es lenta. La justicia es ciega. Yo quiero algo más. Quiero verlo caer. Quiero ver cómo se le borra esa sonrisa de suficiencia. Quiero que pierda todo lo que cree haber ganado. Y para eso, necesito volver. ¿Estás loca? Te están drogando. Ya no. Voy a fingir. Voy a ser la esposa perfecta, la viuda doliente, la tonta que ellos creen que soy. Voy a recopilar cada grabación, cada documento, cada prueba de sus fraudes. Voy a encontrar dónde esconde el dinero. Y cuando tenga todo, entonces lo destruiré. Val, Mateo me tomó de los hombros. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Te vas a meter en la boca del lobo. Yo soy el lobo, Mateo, le respondí con una calma que me asustó incluso a mí misma. Solo necesito que me consigas un equipo. Microcámaras, grabadoras, un teléfono encriptado. Y necesito saber todo sobre Lucía. Sus debilidades, sus secretos. Si Damián es la cabeza, ella es el cuello. Y voy a romper ambos. Salí del despacho de Mateo con un plan y un corazón de hielo. Compré vitaminas que se parecían a las pastillas que Damián me daba para hacer el cambiazo. Compré ropa nueva, más sobria. Me miré en el espejo de un escaparate y ensayé mi cara de dolor, mis ojos vacíos, mis hombros caídos. La actuación de mi vida estaba a punto de comenzar. Regresé a casa antes del anochecer. Damián y Lucía estaban en el salón, bebiendo vino. Cuando entré, se separaron bruscamente. «Cariño», exclamó Damián, acercándose con esa falsa preocupación. «¿Dónde estabas? Nos tenías muy preocupados». Lucía iba a llamar a la policía. «Lo siento», dije con voz temblorosa, bajando la mirada. Fui al cementerio. Necesitaba hablar con papá. Me sentía tan sola. Damián suspiró aliviado y me abrazó. Pude oler el perfume de Lucía en su camisa. «Oh, mi amor. No estás sola. Nos tienes a nosotros. Ven, siéntate. Lucía te preparará tu té especial. Necesitas descansar». «Gracias», murmuré, apoyando mi cabeza en su pecho para que no viera la sonrisa macabra que se formaba en mis labios. «No sé qué haría sin vosotros. Sois mis ángeles guardianes». Lucía me trajo la taza humeante. La miré a los ojos y vi el desprecio escondido. Tomé la taza con manos temblorosas. «Gracias, Lucía. Eres como una hermana para mí». Esa noche, vertí el té en una planta maceta detrás de la cortina. Me acosté en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad,
escuchando sus risas en la planta baja. Reían celebrando su victoria. Reían porque creían que la presa estaba asegurada. No sabían que acababan de encerrarse en la jaula con la bestia. El juego había empezado. Y yo no pensaba perder. Vivir bajo el mismo techo que tu verdugo te cambia la química del cerebro. Aprendes a leer el silencio, a interpretar el sonido de unos pasos en el pasillo, a controlar los latidos de tu propio corazón para que no te delaten. Durante las siguientes 3 semanas, mi vida se convirtió en una actuación digna de un Oscar, interpretada en el escenario más peligroso del mundo, mi propia casa. Cada mañana, me despertaba y me ponía la máscara de la pobre Valeria. Me dejaba el pelo revuelto, me maquillaba ojeras profundas bajo los ojos y arrastraba los pies al caminar. Damián y Lucía se habían vuelto descuidados. La arrogancia es el peor enemigo del criminal. Cuando te sientes intocable, dejas de mirar atrás. Y ellos ya no miraban. Hablaban frente a mí con una libertad insultante, asumiendo que mi mente estaba demasiado nublada por los sedantes para procesar sus palabras. No sabían que el té que Lucía me preparaba con tanto cariño terminaba invariablemente en la maceta del ficus del salón. Pobre planta, a la semana se le cayeron todas las hojas. Eso me dio una idea clara de lo que esa mezcla química le estaba haciendo a mi cuerpo. Gracias al equipo que Mateo me consiguió clandestinamente, un pequeño micrófono de alta fidelidad escondido en un bolígrafo y una microcámara que instalé dentro del detector de humo del despacho, empecé a armar el rompecabezas de mi desgracia. Y la imagen que se formaba era mucho más oscura de lo que imaginaba. Una tarde de martes, mientras fingía dormir una siesta en el sofá, escuché a Damián discutiendo por teléfono en la terraza. Su tono no era el del empresario exitoso, sino el de un hombre aterrorizado. «Ya te dije que tengo el control», gritaba susurrando, con esa urgencia desesperada. «La chica está fuera de combate. La firma es cuestión de días. No, no puedes amenazarme con eso. Si me tocas un pelo, no verás un centavo. Escucha, Iván, necesito más tiempo. No toques a mi madre. Te pagaré». Colgó el teléfono y lo estrelló contra la mesa. Me quedé inmóvil, respirando superficialmente. Damián no solo tenía deudas de juego, debía dinero a la mafia rusa. Gente que no demandaba en los tribunales, sino que rompía rodillas en callejones oscuros. Eso explicaba su prisa por vender el bosque. No era codicia, era pánico. Mi herencia era su único salvavidas. Pero el verdadero golpe llegó 2 días después. Aproveché que Damián había salido a una cena de negocios, que en realidad era una partida de póker clandestina, y Lucía estaba en la ducha. Me deslicé hacia el despacho. Mis manos, que antes temblaban de miedo, ahora se movían con la precisión de un cirujano. Sabía que Damián guardaba los documentos importantes en una caja fuerte oculta tras un cuadro, un cliché de película, pero los narcisistas como él son predecibles. El problema era la combinación. Probé su fecha de nacimiento. Nada. La fecha de nuestra boda. Error. Probé la fecha de nacimiento de Lucía. Sí, había conseguido esa información gracias a Mateo. La caja emitió un pitido de error y se bloqueó por 5 minutos. El sudor frío me recorrió la espalda. Escuché el agua de la ducha detenerse en el piso de arriba. Tenía segundos. Pensé como él. ¿Qué es lo que más ama un hombre como Damián? ¿Qué número no olvidaría jamás? No era yo, no era Lucía, no era su madre.
Era el dinero. Recordé una conversación grabada donde alardeaba de su primer gran golpe, una estafa inmobiliaria que le reportó su primer millón. La fecha de ese día. La había mencionado 1000 veces como el día de su suerte, 15 de agosto. Marqué 5-0-8. Clic. La luz verde se encendió. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la pesada puerta de acero y lo que encontré allí me heló la sangre. No solo había pasaportes falsos y fajos de billetes. Había una carpeta azul etiquetada Proyecto Asturias. La abrí. Dentro estaba el contrato preliminar con una corporación maderera conocida por la tala ilegal y la destrucción de ecosistemas protegidos. Pero lo peor estaba en la última página. Un anexo manuscrito con la letra inconfundible de Damián. Cláusula de contingencia: en caso de fallecimiento de la propietaria, Valeria L., antes de la firma final, los derechos de usufructo pasan automáticamente al cónyuge. Método sugerido: insuficiencia cardíaca inducida. Fármaco: digoxina. Dosis acumulativa. Se me cayó el alma a los pies. No planeaban internarme en un psiquiátrico. Planeaban matarme. La depresión era la coartada perfecta para un suicidio o un accidente médico. Me estaban envenenando lentamente para que mi corazón fallara de forma natural. Saqué el teléfono que Mateo me dio y fotografié cada página, cada nota, cada pasaporte. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una furia volcánica. Estaba fotografiando mi propia sentencia de muerte. De repente, escuché pasos en la escalera. Lucía bajaba. Cerré la caja fuerte, coloqué el cuadro en su sitio y me tiré al suelo, cerca de la estantería de libros. Cuando Lucía entró en el despacho, envuelta en una toalla y con el pelo mojado, me encontró allí, sentada en la alfombra, con la mirada perdida, sosteniendo un libro al revés. ¿Valeria? Su voz sonó afilada como una navaja. ¿Qué haces aquí? Levanté la vista lentamente, poniendo mi mejor cara de confusión. Buscaba a papá, balbuceé, dejando que una lágrima rodara por mi mejilla. Él me leía cuentos aquí. ¿Dónde está papá, Lucía? Lucía soltó un suspiro de irritación y desprecio. Bajó la guardia. Tu padre está muerto, Valeria. Muerto y enterrado. Y tú deberías estar en la cama. Vamos, levántate. Eres patética. Me agarró del brazo con fuerza, clavándome las uñas, y me arrastró fuera del despacho. Me dejé llevar, dócil, inerte. Pero por dentro, estaba rugiendo. Disfruta de tu superioridad, perra, pensé. Porque es la última vez que me tocarás. Esa misma noche, envié todo a Mateo a través de una conexión encriptada. Su respuesta llegó minutos después. Un solo mensaje: tenemos suficiente para enterrarlos. Pero si queremos recuperar el bosque, tenemos que atraparlos en el acto. La firma es el viernes. Prepárate. El viernes. Faltaban 3 días. Esos 3 días fueron una tortura psicológica. Damián estaba eufórico. Canturreaba por la casa, era más cariñoso que nunca. Me hablaba de un viaje sorpresa que haríamos después de que firmara unos papelitos de rutina. Sabía que ese viaje sería solo de ida. He invitado a unos amigos el viernes por la mañana, Val, me dijo el jueves por la noche, acariciando mi pelo mientras yo reprimía el impulso de morderle la mano. Son los inversores de los que te hablé. Gente muy importante.
Solo necesito que estés presentable, que sonrías y que firmes donde yo te diga. Luego seremos libres. Sí, Damián, libres, susurré, mirándolo a los ojos con una intensidad que él confundió con devoción. Te prometo que el viernes todo terminará. No tenía ni idea de cuánta razón tenía yo. Llegó la mañana del viernes. El día amaneció gris y lluvioso, como si el cielo supiera lo que iba a pasar. Damián me hizo vestir un vestido blanco, sencillo, que me hacía parecer aún más pálida y frágil. Perfecta, dijo, ajustándome el collar. Pareces un ángel. Los inversores llegaron a las 10. 3 hombres con trajes oscuros y maletines de cuero. No parecían hombres de negocios legítimos, tenían la mirada dura y las manos llenas de cicatrices. Eran los testaferros de la mafia maderera. Se sentaron en el gran comedor, desplegando mapas de mi bosque, de la tierra de mis ancestros, marcando las zonas de tala como si estuvieran repartiéndose un pastel. Lucía estaba allí, con su traje de abogada, repartiendo los contratos con una eficiencia letal. Todo está en orden, dijo ella. Solo falta la firma de la titular. Damián vino a buscarme a la cocina, donde yo estaba tomando mis medicinas. Es la hora, cariño. Ven. Hazlo por nosotros. Me levanté. Sentí el peso de la grabadora pegada a mi pecho bajo el vestido. Sentí la presencia invisible de mi padre y de sombra a mi lado. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones no con el aire viciado de esa casa, sino con el recuerdo del aire puro de la montaña. Vamos, Damián, le dije. No hagamos esperar al destino. Caminé hacia el comedor. Al entrar, todos se pusieron de pie. Damián me guió hasta la cabecera de la mesa. Había un bolígrafo de oro esperando sobre el documento que sentenciaría a muerte a mi bosque. Aquí, querida, señaló Damián, con el dedo tembloroso de codicia. Solo una firma aquí y otra aquí. Tomé el bolígrafo. Miré a los hombres. Miré a Lucía, que me sonreía con suficiencia. Miré a Damián, que apenas respiraba. Acerqué la punta del bolígrafo al papel. El tiempo se detuvo. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Podía escuchar sus pensamientos. Ya es nuestra. Ya ganamos. Entonces, dejé caer el bolígrafo. El sonido metálico al golpear la madera de la mesa resonó como un disparo. No, dije. La sonrisa de Damián vaciló. ¿Qué? Val, cariño, no es momento de juegos. Firma. Me enderecé. Mi espalda se estiró. Mi barbilla se alzó. La expresión de niña asustada y drogada desapareció de mi rostro en una fracción de segundo, reemplazada por la mirada fría y calculadora de una cazadora que acaba de cerrar la puerta de la trampa. Dije que no, Damián. Y por cierto, me giré hacia Lucía. El té de hoy estaba un poco amargo. Deberías usar menos digoxina la próxima vez. Es difícil de disimular. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, pesado, mortal. La máscara de Damián se rompió. Lucía palideció hasta volverse transparente. ¿De qué demonios hablas? Gruñó Damián, y su voz ya no era aterciopelada, sino un rugido de pánico. Firma ese maldito papel ahora mismo o te juro que... ¿Qué me matarás? ¿Cómo mataste a mi padre moralmente? ¿Cómo planeabas matarme a mí para pagar tus deudas de juego? Saqué mi teléfono del bolsillo del vestido y presioné play.
La voz de Damián llenó la habitación, la grabación de su conversación telefónica con la mafia rusa, nítida y brutal. Los inversores se miraron entre sí, incómodos. Damián se lanzó hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Zorra traidora. Dame eso. Pero no llegó a tocarme. Damián se lanzó hacia mí como un animal herido, con las manos extendidas como garras, buscando mi cuello. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en una locura homicida. En otro momento de mi vida, me habría quedado paralizada por el terror. Pero esa Valeria ya no existía. El bosque me había enseñado una lección fundamental: cuando un árbol cae, no intentas detenerlo, te apartas. Con un movimiento fluido que había practicado 1000 veces esquivando ramas bajas a caballo, di un paso lateral. Damián, impulsado por su propia inercia y la furia ciega, chocó violentamente contra la pesada silla de roble donde yo había estado sentada segundos antes. El golpe fue seco y brutal. Cayó al suelo, jadeando, aturdido. «¡Quietos todos!», gritó Mateo. La puerta del comedor se abrió de golpe, golpeando la pared con un estruendo que hizo temblar los cristales. Pero no entró solo. Detrás de él, una marea de uniformes azules irrumpió en la sala. Oficiales de policía armados, con chalecos antibalas, rodearon la mesa en segundos. «Policía. Manos arriba. Nadie se mueva». El caos estalló en cámara lenta. Lucía soltó un grito agudo, cubriéndose la boca con las manos mientras retrocedía hacia la pared, temblando como una hoja. Los 3 inversores, hombres acostumbrados a lidiar con la ley, no opusieron resistencia. Sabían cuando una partida estaba perdida. Levantaron las manos lentamente, mirándonos a Damián y a mí con una mezcla de desprecio y frialdad. Para ellos, Damián acababa de convertirse en un cadáver andante, no por la policía, sino por haberlos llevado a una trampa. Damián intentó levantarse, con sangre manando de una herida en la ceja. «Esto es un error», gritó, escupiendo saliva y sangre. «Esa mujer está loca. Es una enferma mental. Todo esto es una farsa». Un oficial corpulento lo agarró del brazo y lo estampó contra la pared, esposándole las manos a la espalda con un chasquido metálico que sonó como música celestial para mis oídos. «Damián Torres», dijo el oficial con voz monótona, «queda detenido por intento de homicidio, fraude agravado, falsificación de documentos y conspiración criminal. Tiene derecho a guardar silencio». «No». «Lucía». Damián buscó desesperadamente a su cómplice con la mirada. «Diles la verdad. Diles que ella me obligó». Y entonces presencié el espectáculo más patético de la traición. Lucía, la mujer que se reía de mí, la abogada fría y calculadora, se desmoronó. Yo no sabía nada. Chilló, llorando lágrimas de cocodrilo. Él me amenazó. Me dijo que me mataría si no lo ayudaba. Soy una víctima. Valeria, por favor, dile que yo te cuidaba. La miré. La miré con una calma absoluta, con la misma mirada que mi padre usaba para observar a una alimaña atrapada en el fango. Caminé despacio hacia ella. Los policías me dejaron pasar. Me detuve a un palmo de su cara. «Tú no eres una víctima, Lucía», le susurré, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Eres una parásita. Y por cierto, la policía tiene los recibos de la farmacia ilegal donde comprabas la digoxina. Y también tengo grabada la conversación donde brindabas por mi muerte.
Guárdate las lágrimas para el juez. Las vas a necesitar. Lucía se desplomó en el suelo, sollozando histéricamente mientras una oficial la levantaba y la esposaba. Me giré hacia Damián. Lo estaban arrastrando hacia la salida. Se retorcía, gritando insultos, maldiciendo mi nombre. Cuando pasó a mi lado, hice una señal para que se detuvieran un segundo. Damián me miró. Ya no había arrogancia, ni encanto, ni superioridad. Solo había miedo. Miedo puro y duro. Valeria, su voz se quebró, intentando una última manipulación. Val, amor, podemos arreglar esto. Te daré el dinero. Te daré el divorcio. Por favor, no dejes que me lleven. Esos hombres, los rusos, me matarán en la cárcel. Me incliné hacia él, acercando mi rostro al suyo para que pudiera ver el fuego que ardía en mis ojos dorados. Ese es el plan, Damián. No te estoy enviando a la cárcel para que te rehabilites. Te estoy enviando al infierno. Y cuando estés allí, en tu celda fría y oscura, recuerda que no fue la policía quien te atrapó. Fue la niña tonta del bosque. Fue la esposa a la que subestimaste. Púdrete, gritó mientras lo sacaban a empujones. Ya me pudrí, Damián, le respondí al aire vacío. Pero renací. Cuando la casa quedó en silencio, solo quedábamos Mateo y yo. Los policías estaban recogiendo pruebas, fotografiando la caja fuerte abierta, los documentos, el té envenenado. Me sentí repentinamente agotada, como si mis huesos se hubieran convertido en agua. Me tambaleé. Mateo me sostuvo antes de que cayera. Sus brazos eran fuertes y seguros, un refugio real en medio de la tormenta. Se acabó, Val, susurró contra mi pelo. Los tenemos. Se acabó. Me permití llorar entonces. No por Damián, ni por la traición. Lloré de alivio. Lloré porque había sobrevivido. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. El escándalo sacudió a la alta sociedad de la capital. El caso del bosque lo llamaron los periódicos. Mi cara estaba en todas las portadas, pero ya no me escondía. Asistí a cada audiencia, vestida de negro impecable, con la cabeza alta, mirando a mis verdugos a los ojos. La defensa de Damián intentó todo. Alegaron locura temporal, intentaron invalidar las grabaciones, trataron de pintar a mi padre como un viejo senil que me había lavado el cerebro. Pero Mateo era brillante. Desmontó cada argumento con una precisión quirúrgica. El día del veredicto final, la sala del tribunal estaba abarrotada. Damián había envejecido 10 años en 6 meses. Estaba delgado, pálido, con ojeras oscuras. Lucía, sentada a unos metros de él, ni siquiera lo miraba. Se habían destrozado mutuamente durante el juicio, culpándose el uno al otro en un intento desesperado por reducir sus condenas. El juez, un hombre severo con gafas de montura gruesa, leyó la sentencia en medio de un silencio sepulcral. Damián Torres, por los cargos de intento de homicidio en primer grado, estafa mayor y asociación ilícita, este tribunal lo condena a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Además, se ordena la confiscación de todos sus bienes para pagar las indemnizaciones y las deudas contraídas. El mazo golpeó la madera. ¡Ban! Damián cerró los ojos y dejó caer la cabeza. Sabía lo que significaba. Sin dinero y en prisión, estaba a merced de sus acreedores. Su vida, tal como la conocía,
había terminado. Lucía Méndez, continuó el juez, por complicidad necesaria en intento de homicidio y ejercicio ilegal de la medicina, se le condena a 12 años de prisión. Lucía soltó un gemido ahogado y se cubrió la cara. Al salir del tribunal, una nube de periodistas nos rodeó. Los flashes de las cámaras estallaban como relámpagos. Valeria. Señora Torres. ¿Cómo se siente? ¿Se ha hecho justicia? ¿Qué hará ahora con su fortuna? Me detuve en lo alto de las escaleras de mármol. El sol de la tarde me daba en la cara, cálido y real. Miré a las cámaras. La justicia humana ha hecho su trabajo, dije con voz firme. Pero la verdadera justicia no se encuentra en los tribunales. Se encuentra en la verdad. Damián Torres quería vender un bosque que tiene más vida y memoria que él. Quería destruir algo eterno por un beneficio momentáneo. Su error no fue el crimen, su error fue creer que la naturaleza no se defiende. Hice una pausa y busqué la mirada de Mateo entre la multitud. Él me sonrió. ¿Y qué haré ahora? Repetí la pregunta del periodista. Voy a volver a casa. Mi verdadero hogar me está esperando. Esa misma tarde, firmé los papeles del divorcio. Fue el trámite más rápido y satisfactorio de mi vida. Recuperé mi apellido. Volví a ser Valeria Lavrova. Vendí el apartamento de la ciudad. Vendí las joyas que Damián me había regalado, los vestidos caros, los muebles de diseño. Todo lo que tenía su huella o su olor desapareció. Con el dinero obtenido, creé un fondo fiduciario blindado para la protección del bosque de la niebla. Nunca más nadie podría intentar comprarlo o talarlo. Antes de irme, fui a la cárcel a visitar a Damián una última vez. No por nostalgia, sino para cerrar el círculo. Me recibió tras un cristal blindado. Llevaba el uniforme gris de los reclusos. Se veía patético. ¿Has venido a regodearte? Escupió a través del interfono. He venido a darte las gracias, le dije tranquilamente. Él parpadeó, confundido. ¿Gracias? Sí. Gracias. Porque antes de conocerte, yo era una niña ingenua que pensaba que el mundo era bueno. Tú mataste a esa niña, Damián. Y al hacerlo, creaste a la mujer que tienes delante. Una mujer que sabe defenderse, que conoce el valor de la lealtad y que nunca más, jamás, dejará que nadie decida por ella. Me hiciste fuerte a base de golpes. Así que gracias. Me levanté para irme. Espera, gritó, golpeando el cristal. Valeria, no me dejes aquí. Tengo miedo. Ellos saben que estoy aquí. Me detuve y lo miré por encima del hombro. Lo sé, Damián. En el bosque, cuando un depredador está herido, los otros depredadores lo huelen. Es la ley natural. Buena suerte. Salí de la prisión y respiré hondo. El aire de la ciudad seguía oliendo a gasolina y ruido, pero por primera vez en años, mis pulmones se sentían limpios. Mateo me esperaba en el coche, con el motor en marcha. ¿Lista?, preguntó. Miré el horizonte de edificios de hormigón una última vez. Más que lista. Llévame al norte, Mateo. Llévame a casa. El viaje de regreso fue una descompresión. A medida que los kilómetros pasaban y el paisaje cambiaba de gris a verde, sentía como las capas de dolor y tensión se desprendían de mi piel. Vi las montañas aparecer en la distancia, majestuosas,
eternas, con sus cumbres cubiertas de niebla. Cuando el coche giró en el camino de tierra que llevaba a la reserva, mi corazón empezó a latir con un ritmo antiguo y familiar. El olor a pino, a tierra mojada, a resina, era el perfume de mi libertad. Llegamos a la entrada de la vieja cabaña. Estaba un poco deteriorada por el tiempo y el abandono, pero seguía en pie, orgullosa. Y allí, sentado en el porche, como si me hubiera estado esperando cada minuto de estos años de ausencia, estaba él. Sombra. Mi perro. Mi leal Sombra. Ya estaba viejo, su pelaje plateado tenía más canas y se movía más despacio. Pero cuando me vio bajar del coche, soltó un ladrido que sonó como un sollozo de alegría y corrió hacia mí con las fuerzas que le quedaban. Me arrodillé en la hierba y lo abracé, enterrando mi cara en su cuello. Lloré, pero esta vez eran lágrimas de sanación. Sentí su lengua áspera en mi cara, sus patas rodeándome. Ya estoy aquí, chico, le susurré. Ya estoy aquí. No me iré nunca más. Mateo se quedó a unos pasos de distancia, respetando el momento, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tierna en los labios. Me levanté y lo miré. Mateo, mi amigo, mi salvador, el hombre que me había amado en silencio mientras yo perseguía ilusiones falsas. Gracias, Mateo, le dije. Por todo. Por creer en mí cuando yo misma no lo hacía. Él se encogió de hombros, restándole importancia. Los guardabosques se cuidan entre ellos, ¿no? Además, alguien tenía que asegurarse de que el lobo feroz no se comiera a Caperucita. Reímos. Una risa limpia, real, que espantó a los fantasmas del pasado. Caperucita se comió al lobo esta vez, corregí. Miré la cabaña, miré el bosque infinito que se extendía ante nosotros. Tenía mucho trabajo por hacer. Reconstruir la casa, revitalizar la reserva, sanar mi propio corazón. Pero no tenía prisa. Tenía toda una vida por delante. La ciudad me había quitado mi inocencia, pero el bosque me había devuelto mi alma. Y esta vez la defendería con garras y dientes. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo he aprendido que el tiempo no es un médico, es simplemente un arquitecto. El tiempo construye nuevas capas sobre las heridas, permitiendo que la vida continúe encima de las ruinas. No borra el pasado, pero te enseña a vivir con él sin que te duela cada vez que respiras. Regresar al bosque de la niebla no fue el final de mi historia, sino el verdadero comienzo. La cabaña de mi padre, que en mis recuerdos infantiles era un palacio de madera, se encontraba en un estado lamentable. El techo tenía goteras, el porche estaba carcomido por la humedad y el jardín, que mi madre había cuidado con tanto amor, era una selva de malas hierbas. Era el reflejo exacto de mi alma en ese momento, una estructura sólida pero descuidada, necesitada de reparaciones urgentes. Mateo no me preguntó qué quería hacer. Simplemente, al día siguiente de llegar, apareció con una caja de herramientas, una camisa de franela a cuadros y esa sonrisa tranquila que no exige nada a cambio. Bueno, jefa, dijo, dejando la caja en el suelo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el techo o por el corazón? Empezamos por el techo. Durante los siguientes meses, trabajamos de sol a sol. Lijamos madera, cambiamos vigas, limpiamos chimeneas. El trabajo físico fue mi mejor terapia. Cada clavo que martillaba sentía que estaba cerrando una herida. El sudor limpiaba las toxinas de la vida falsa que había llevado en la ciudad. Mis manos,
que se habían acostumbrado a sostener copas de champán y firmar cheques, volvieron a llenarse de callos y astillas. Y nunca me había sentido más orgullosa de ellas. Sombra, mi viejo perro, rejuveneció. A pesar de su edad, trotaba a nuestro alrededor, ladrando a las ardillas, durmiendo al sol en los tablones nuevos del porche. Verlo feliz me devolvió la paz que Damián me había robado. Pero no solo reconstruimos la casa. Tenía un plan para el bosque. No iba a dejar que fuera simplemente un terreno inerte esperando al próximo depredador inmobiliario. Utilicé mis conocimientos de veterinaria y el dinero recuperado para transformar la reserva en el Santuario Elena en honor a mi madre. Un centro de rehabilitación para fauna salvaje herida y un espacio de educación ambiental para niños de la ciudad. Quería que otros niños aprendieran a amar la naturaleza antes de que el cemento les endureciera el corazón. El proyecto fue un éxito rotundo. Las escuelas empezaron a programar visitas. Veterinarios de todo el país vinieron a hacer prácticas. Me convertí en lo que siempre debí ser, no la esposa trofeo de un estafador, sino la guardiana del bosque. Y en medio de todo ese torbellino de renacimiento, estaba Mateo. Siempre había estado allí, como un roble sólido en medio de la tormenta. Nunca intentó besarme, nunca me presionó para que definiéramos nuestra relación. Simplemente estaba. Me preparaba café por las mañanas, revisaba los contratos del santuario para asegurarse de que nadie me estafara nunca más, y me escuchaba cuando las pesadillas sobre Damián me despertaban a medianoche. Fue un atardecer de otoño cuando finalmente lo vi. De verdad lo vi. Estábamos sentados frente a la chimenea, cansados después de liberar a un águila real que habíamos curado durante meses. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Mateo estaba leyendo un libro, con Sombra dormido a sus pies. Lo miré y sentí una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el fuego. No era la pasión explosiva y peligrosa que sentí por Damián. No eran fuegos artificiales. Era algo mejor. Era la brasa constante de una hoguera que nunca se apaga, que te calienta los huesos y te hace sentir seguro. Mateo, dije suavemente. Él levantó la vista, quitándose las gafas. Sí, Val. ¿Por qué te quedaste? Podrías tener una carrera brillante en la capital. Podrías tener una vida fácil. ¿Por qué estás aquí, arreglando cercas y curando zorros sarnosos? Mateo cerró el libro despacio y me miró con una intensidad que me robó el aliento. Porque el éxito no es tener un despacho con vistas a la ciudad, Valeria. El éxito es despertar cada mañana sabiendo que estás exactamente donde quieres estar. Y yo, hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Yo no quiero estar en ningún lugar donde tú no estés. Mi hogar no es un edificio. Mi hogar eres tú. Siempre has sido tú. Desde que éramos niños y me empujaste a un arbusto de ortigas. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las contuve. Me acerqué a él, gateando sobre la alfombra, y lo besé. No fue un beso de película. Fue un beso con sabor a café, a madera y a verdad. Fue el beso de dos almas que se habían buscado durante toda una vida y finalmente se habían encontrado en el momento perfecto. Un año después, hicimos un viaje. No fuimos a las Maldivas ni a París. Fuimos al norte, a la costa del mar Cantábrico. Yo nunca había visto el mar en invierno. Damián siempre prefería playas tropicales de postal. Pero Mateo sabía que yo necesitaba ver la fuerza bruta de la naturaleza.
Nos paramos en un acantilado, con el viento golpeándonos la cara y el sonido atronador de las olas rompiendo contra las rocas. El mar era gris, plateado y furioso, hermoso en su violencia, libre en su inmensidad. «Es como nosotros», gritó Mateo para hacerse oír sobre el viento. «A veces está en calma, a veces hay tormenta. Pero siempre sigue ahí, profundo y eterno». Me abracé a él, sintiendo su calor contra el frío del océano. Miré el horizonte infinito y, por primera vez, no sentí miedo al futuro. Damián, Lucía, la traición, el dolor, todo eso eran solo gotas de agua que se habían disuelto en este mar inmenso que era mi nueva vida. Había aprendido la lección más importante de todas. La vida no te golpea para destruirte, te golpea para esculpirte. El dolor cincela el carácter. La traición te enseña el valor de la lealtad. Y a veces, tienes que perderte en la oscuridad de un bosque profundo para poder apreciar la luz cuando finalmente encuentras el camino de salida. Hoy, sigo viviendo en mi cabaña. Tengo canas en el pelo y arrugas alrededor de los ojos, marcas de haber reído mucho y de haber llorado lo necesario. Sombra ya no está con nosotros, se fue una tarde de invierno, durmiendo plácidamente frente al fuego, y lo enterramos junto a mis padres, bajo el roble más antiguo. Ahora tenemos 2 cachorros nuevos, hijos de su linaje, que corren por el jardín persiguiendo a nuestros propios hijos. Sí, soy madre. Y cada noche, cuando arropo a mis pequeños, no les cuento cuentos de princesas que esperan ser salvadas por un príncipe. Les cuento la historia de una niña que se convirtió en loba para salvarse a sí misma. Les enseño a respetar el bosque, a desconfiar de las sonrisas demasiado perfectas y, sobre todo, a valorar a quienes se quedan a tu lado cuando se apaga el fuego. Porque al final del día, la felicidad no es un destino al que llegas en un coche deportivo. La felicidad es la paz de saber que, pase lo que pase, tienes la fuerza para sobrevivir y el amor para renacer. Soy Valeria Lavrova. Fui presa, fui víctima, fui cazadora. Y ahora, simplemente, soy feliz.